Ahorita te presento. Sí. Estemos ya. Perfecto. Ya estamos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar una vez más en este Seminario Internacional de Adicciones. Y el día de hoy vamos a contar con la presentación del doctor Óscar Prospero García y voy a permitirme leerles su semblanza. Ya, ok. Bueno, el doctor Óscar Prospero García cursó sus estudios de médico cirujano, cursó su maestría en psicología y doctorado en neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, Campus San Diego, y fue investigador en el Departamento de Neurofarmacología del Instituto de Investigación Scripps en La Joya, California. Hizo una estancia como profesor visitante en el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Veteranos de San Diego. Además, hizo estudios en terapia cognitivo-conductual en el Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de México. Actualmente es investigador titular C del Departamento de Fisiología de Facultad de Medicina de la UNAM, en donde dirige el laboratorio de cannabinoides. Es nacional nivel 3 y tiene más de 100 artículos científicos de circulación internacional y más de 50 capítulos y revisiones de circulación internacional. Su trabajo ha sido citado más de 5,000 veces en la literatura científica y, bueno, es codescubridor de la oleamida, uno de los endocannabinoides que el cerebro sintetiza, y de cortistatina, un péptido del cerebro regulador del sueño y la memoria. El doctor Prospero pertenece a diversas sociedades científicas, como la International Drug Abuse Research Society, la Cannabinoid Research International Society, la Sociedad Española para la Investigación de Cannabinoides, la Society for Social Neuroscience, la Asociación Española de Patología Dual, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Sociedad de Psicoterapias Cognitivo y Comportamentales de México y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. El doctor Prospero, el día de hoy, nos va a presentar su ponencia que se titula Neurociencias y opioides, segunda parte. Muchísimas gracias, doctor Prospero. Gracias por... ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Está Sí. bien? Muchas gracias. La verdad es de que esta idea de este seminario de hoy nace pues del gran interés que despertó el seminario que nos dio hace algunos seminarios atrás, el doctor Carlos Galicia. El doctor Carlos Galicia fue al que invitamos por su gran experiencia clínica, investigación, asistencia, ¿verdad? Y nos dio una aproximación sobre el estatus, digamos, del el uso, abuso y adicción a opioides, pero en particular a fentanilo. Y gracias a que nos dio tan interesante plática y gracias a que nos dio pues una gran información, digamos, vivencial de lo que él ha podido tratar y todo ello, han salido preguntas, ¿verdad? Han dicho, bueno, nos gustaría que se hablara más de esto, de aquello, y a pesar de que son muchas los aspectos que la gente quisiera oír al respecto de opioides y de fentanilo, yo nada más voy a abarcar un poquito o voy a ampliar un poquitito más lo que el doctor Galicia dijo en su presentación sobre neurociencias. Sin embargo, a pesar de, bueno, es un tema importante, yo voy a utilizar más que nada, pues tratar
hablar, platicar, conversar sobre conceptos más que de nuestra propia investigación básica. Así es de que, a pesar de que, digo, lo voy a sustentar con algunos hallazgos, especialmente ofrecidos por mi maestro, el doctor George Koob. Yo les voy a mostrar más que nada algunos datos de él para que sustentemos algunos conceptos que son importantes para finalmente ir redondeando un poquito más lo que el doctor Carlos Galicia nos dijo en su momento. Cualquiera de ustedes que diga, ay, pero a lo mejor no escuchó al doctor Carlos Galicia y yo hablo de algo, pero que no lo voy a emplear. Pues por favor, en YouTube pueden ver la presentación del doctor Carlos Galicia para que vean pues toda esa parte clínica, toda esa parte de hasta de políticas públicas y todo ello que nos estuvo comentando el doctor Galicia. Así es de que esto simplemente es un complemento y espero que sea esclarecedor para algunos aspectos del uso de opioides. Bueno, voy a compartir mi pantalla y espero que Alejandra me diga si se ve. Se ve perfecto. Bueno, entonces le llamamos neurociencias y opioides, segunda parte, y segunda parte porque, insisto, la primera la dio el doctor Galicia, muy amplia, muy completa en cuanto a diferentes aspectos, pero es un poquitito ampliar sobre la parte de neurociencias. Entonces, debido a que mi alma mater es la UNAM, pues lo que estoy haciendo ahorita es mostrar justamente mi comercial sobre la universidad, la UNAM. Bueno, esta es parte de lo que el doctor Galicia presentó y es el reporte de esta oficina de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es una oficina en contra del consumo de drogas y el crimen, dice, la 1DC. Yo le llamo 1DC. Quizá algunos lean estas siglas de otra manera, pero yo la estoy leyendo así. Entonces, la 1DC publicó esto, pero pues obviamente es información que se va colectando y para cuando se publica, pues ya es un poquito retrasada, digamos. Entonces, se publicó en el 2021, pero la información nos está diciendo acerca de lo que evaluaron en el 2020. Así que lo que podemos ver aquí es que hay varios estimaciones de cuántas personas utilizan opiáceos y cuántos utilizan opioides, pero que esto engloba pues opiáceos. Y voy adelantando, a pesar de que tengo un par de diapositivas al respecto, que los opiáceos son todas aquellas moléculas que voy a decir que son, por llamarles así, productos de la planta de la amapola, ¿verdad? De la Papaver somniferum, y a eso le llamamos los opiáceos. Sería, digamos, las moléculas naturales. Mientras que los opioides son todas aquellas moléculas que o han sido modificadas, que son parcialmente opiáceos, y aquellas que han sido sintetizadas en el laboratorio y que nada tienen que ver con la planta no las produce, sino son modificaciones químicas que les dan cierta potencia farmacológica, entre ellos la familia fentanilo, que prefiero llamarla así porque son varios, y esos son los opioides, ¿verdad? Los opioides entonces tienen que ver más con modificaciones ya hechas por el humano a los opiáceos originales o la síntesis de nuevos fármacos con diferentes potencias para ejercer los efectos reconocidos de los opioides. Bueno, entonces el problema mayor de la utilización de opioides, voy a llamarles opioides y voy a incluir opiáceos en ello para no estar hablando opioides, opiáceos, porque a final de cuentas el mecanismo de acción es el mismo, solamente se diferencia en cuanto a la potencia o su efectividad. Entonces, el gran problema de los opioides es uno, que son muy útiles en la clínica, ¿verdad? Se pueden utilizar muy importantemente en la clínica para regulación del dolor, como coadyuvantes de anestesia, tienen diversas utilidades y fundamentalmente se ha reconocido que en el control del dolor.
Pero, digamos, ese no es el problema. El problema es que viene asociado a ello un potencial de producir adicción. Digamos, la crisis de opioides que ha sufrido Estados Unidos y que ha, digamos, sobresalido por la enorme cantidad de muertes que ha producido la familia fentanilo, pues es justamente el efecto colateral en buena parte de que la prescripción de sustancias opioides ha sido muy alta. 2016, 2017 se ve un pico importante, no solamente de prescripciones, sino de muertes de las personas. Y claro, y luego pues el crimen organizado ha podido cosechar de ello, ¿no? Y entonces se ha ampliado la problemática que de alguna manera sí fue facilitada por una gran cantidad de prescripciones que se dieron para el control del dolor. ¿Sí? Esto es algo importante de decir porque el humano frecuentemente anda tratando de evitar el dolor, ¿sí? Tanto el dolor físico como el dolor afectivo. Al humano no le gusta mucho sufrir, o por lo menos al humano moderno. Y no es que a nadie le guste, pero algunos lo tomarían con cierta resiliencia el sufrir algún dolor. Pero la gran mayoría de las personas, sobre todo en aquellos países desarrollados como Estados Unidos, pues casi que se le exige al médico que quite el dolor. Primero que nada, que quite el dolor, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a las dinámicas que se dan y la cultura médica que tenga esa sociedad, entonces se promueve el alto uso de sustancias poderosas y efectivas para quitar el dolor. Bueno, pero entonces digo, el punto es que a la alta prescripción facilitó el que muchas personas pudieran desarrollar una adicción y bueno, esto ha sido pues aprovechado por la parte del crimen organizado. Parte de lo que ocurre con las personas que consumen sustancias, y en este caso cualquier tipo de sustancias, es que pueden llegar a desarrollar cualquier tipo de sustancias con potencial adictivo, es que pueden desarrollar una adicción, ¿verdad? Entonces, el trastorno por uso de sustancias implica, entre otras cosas, que la persona en un momento dado tenga un deseo intenso por consumir la sustancia o las sustancias, porque frecuentemente se consumen diversas sustancias al mismo tiempo. En la nomenclatura, inglesa, se utiliza el término craving y mucha gente, por lo menos en México, no lo traduce, simplemente dice craving, a pesar de que pues no lo tenemos como una palabra aceptada por la lengua española. Nosotros, para no decir deseo intenso por consumir las drogas, ni tampoco decir craving, acuñamos este término que le llamamos lúdame. El lúdame solamente es la yuxtaposición de dos palabras latinas, de lúdico, que quiere decir juego o placer, y fame, que quiere decir hambre crónica e intensa, ¿verdad? Entonces la idea de generar este neologismo, que nada más lo utilizamos localmente en mi grupo, es que es hambre crónica e intensa por placer. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver? Estos son los videos que yo presento, son tomados del internet. No se puede ver de dónde lo saqué, está un poco más abajo, pero en la siguiente ilustración creo que sí se va a ver, porque lo puse un poquito más arriba. Pero bueno, entonces lo que vemos aquí es un joven que está voluntariamente buscando rehabilitarse, ¿verdad? Y entonces se somete justamente a la abstinencia, ¿no? La abstinencia parte de lo que el proceso para rehabilitarse, y lo que estamos viendo es la incomodidad, el desagrado, la respuesta autonómica que tiene en su cuerpo, frío, respuestas autonómicas como exceso de moco producido por la nariz, lagrimeo, y todo esto va aumentando hasta que llega un momento
en que el usuario se va a sentir muy mal, ¿verdad? Entonces, pero a este nivel es cuando la persona dice, pues voy a consumir, como que se me antoja, quiero o deseo consumir un poco de la sustancia, ¿verdad? A esto le estamos llamando elúdame, pero en realidad lo estamos sustentando con que la persona en realidad se siente mal. No es porque, uy, qué rico, vamos a consumir, sino todos aquellos que han visto pacientes y que están tratando de rehabilitarse, reconocen, ¿verdad?, que en un momento dado el deseo por consumir va siendo cada vez más intenso, pero más que nada la intensidad viene de esta respuesta autonómica que les está haciendo sentir mal. Y pasamos entonces a esta, vean, ahí está la dirección donde pueden ver estos videos. Y lo que ahorita vamos a ver es un video en el cual una persona que la han privado su libertad por no sabemos qué razones, ahí, puesto que es adicto a la heroína o tiene un trastorno por uso de heroína, entonces va a manifestar un síndrome de abstinencia muy florido, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Esta persona, le he quitado el audio pero se lo puedo poner un poquito. Entonces, una persona que sufre un síndrome de abstinencia está en condición de privación de la libertad y no está teniendo ninguna atención médica para poder ayudarlo a que no pase este síndrome, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos meteremos a ver por qué la ley no permite el apoyo de las personas que están en situación de cárcel, pero en Estados Unidos es lo mismo, ¿verdad? O sea, no se permite o de alguna manera como que se les priva del derecho de una atención para que puedan superar mejor el estado de abstinencia, el síndrome de abstinencia, el cual pues puede durarle 10 días, 15 días en una situación muy crítica, ¿sí? Y luego va superándose, pero bueno, una hora así ya es, o aparentemente es gravísimo. Obviamente, la persona que lo está sufriendo nos va a decir, no parece, es gravísimo cómo me siento, pero aquí lo que les muestro pues es el síndrome de abstinencia, en este caso para heroína, que es uno de los más poderosos. Los cambios que producen en nuestro sistema es muy fuerte y entonces la respuesta autonómica y la respuesta psicológica, porque hay una condición en la cual el usuario piensa que se va a morir o piensa que se va a volver loco o cualquier cosa de estas graves, ¿verdad?, que lo va a mantener muy apegado al consumo de la sustancia, porque no quiere llegar a esto, ¿verdad? Se queda en el lúdame y en el momento en que empieza a sentirse inquieto, con ansiedad o algo, empieza a consumir, ¿sí? Esto obviamente no solamente se trata de opioides, también el alcohol, también la marihuana, también la cocaína, todo ello produce un lúdame y entonces la persona regresa al consumo, ¿verdad? Algunos de los pacientes que yo veo, algunas veces me han hablado por teléfono para decirme, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy mal, me estoy sintiendo muy ansioso, dame algo, quítame esta ansiedad o voy a tener que consumir de nuevo, ¿no? No es una amenaza, es una descripción. No es que me estén amenazando a mí como su médico tratante, no, es que están diciendo, oye, dame algo porque me siento muy mal y si no lo logro controlar esta ansiedad, este malestar que tengo, pues voy a tener que consumir, ¿verdad? Entonces, obviamente nadie quiere llegar a esto, no se quieren sentir esto y esto es lo que los mantiene consumiendo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que las drogas que le llamamos opioides, primero tenemos los opiáceos, que serían morfina, codeína, tebaína y varios otros que no están puestos acá. Los semisintéticos son cambios que se le han hecho a los originales, ¿verdad? Por ejemplo, la heroína es una molécula de morfina modificada, ¿no? Y la hidrocodona y todo ello. Pero, ¿por qué hacen un efecto? Porque tenemos moléculas que endógenamente el cerebro las produce y el cuerpo en general, y que le llamamos endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Son 3 familias y parece que hay 4 familias. Hay alguna otra que no les voy a mencionar,
Pero todas estas moléculas, curiosamente, bueno, a mí me parece curioso, son proteínas, ¿verdad? Son proteínas que el cerebro genera, y al decir proteínas quiere decir que hay genes que las codifican, ¿no? Entonces, todos estos sistemas endorfinérgicos se les llama en general, pero hay una familia que se llama de endorfinas, hay otra que se llama de encefalinas y hay otra que se llama de dinorfinas, y la cuarta familia que se llama de exorfinas, que no la estoy presentando acá, pero que todas ellas van a activar a ciertos receptores que ahorita les mencionaré, y que el efecto fundamental es un efecto antialgésico. Es decir, son sistemas antialgésicos. Cuando nosotros pues nos cortamos, vamos a decir, pequeñas lesiones, pequeñas soluciones de continuidad. Vamos a decir que alguien está manejando unas hojas de papel y de pronto una hoja lo corta, ¿no? Hay gente que ha experimentado esa sensación. Yo muchas veces, al estar manejando algunas hojas de papel, ¡pum!, me corto con la hoja de papel. Es una cortadita muy leve y todo, pero sí duele, ¿verdad? Tiene un dolor agudo y luego tiene un pequeño periodo de dolor sordo y luego desaparece. Le pregunté, ¿por qué desapareció? Todavía está la lesión. Es más, si le apachurro un poquito, hasta sale un poquito de sangre otra vez. Entonces, ¿por qué desapareció? Bueno, pues porque el sistema tiene, es decir, el sistema nervioso central tiene un sistema para reducir la entrada de dolor, y eso le llamamos sistema antialgésico, y está mediado, sí tienen varios mediadores, pero los más importantes, los efectores más importantes son las endorfinas, ¿sí? Las endorfinas, que voy a insistir, son 3 familias. Las 3 familias se trata de proteínas. Bueno, las encefalinas podríamos decir que son unos péptidos, digamos, son pentapéptidos, son 5 aminoácidos juntos, que son las encefalinas, y que tienen el efecto fundamental de producir un efecto antialgésico. Obsérvese que todas, ¿verdad?, tienen exactamente este sitio o esta secuencia de aminoácidos que les permite pegarse al receptor, o a los receptores más bien, que les voy a mostrar, y que esto activa justamente al receptor y por lo tanto produce el efecto antialgésico. Entonces, ¿cuáles son los receptores que se han descrito en la literatura, ¿verdad? Desde 1975, 73, más bien 73, cuando se describe por primera vez los receptores mu, y luego vienen a describirse los otros receptores como son el delta y el kappa. Se había descrito otro receptor que finalmente resultó que no era activado por morfina, y luego hay receptores huérfanos que creemos que están activados por los opioides. Todos estos receptores tienen diferentes afinidades por las moléculas endógenas, las endorfinas, pero también por los opioides, moléculas que vengan de fuera. Entonces, como podemos ver acá, los receptores más estudiados, insisto, son los mu, ¿verdad? Entre otras cosas porque parecen ser los mediadores de el efecto reforzante, ¿sí? El sentirse bien, el sentirse gratificado por el efecto de morfina o de los opioides en general. Tenemos los kappa, que muy al contrario, ¿verdad? Los receptores kappa, cuando son activados, reducen la respuesta del sistema de recompensa, de motivación y recompensa, y entonces digamos que la mediación o la sensación que tiene la persona es disfórica, es decir, es de aversión, ¿no? Entonces tenemos estos receptores, los delta, los que le llaman huérfanos o activados por la orfanina o nociceptina, ¿verdad? Son estos receptores en general, pero el que más nos interesa es el mu, porque es el que parece ser que está mediando efectos promotores del consumo, es decir, son reforzadores positivos, valga, en realidad debería decirse nada más reforzadores, porque el reforzador es positivo, mientras que el estresor es negativo. Entonces aquí vemos que los opioides están activando este receptor mu y son los que están produciendo el efecto. Bueno, pero ¿cuál es el mecanismo de acción al activar alguno de estos receptores? Y prácticamente me voy a dedicar a explicar un poquito más al mu.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues son receptores que le llamamos metabotrópicos. Un receptor metabotrópico está en la membrana de la neurona, ¿verdad? Está en la membrana citoplasmática de la neurona y es una proteína que cuando el agonista opioide llega y lo activa, entonces permite que al interior de la neurona se libere una proteína que le llamamos una proteína G. Una proteína G que su actividad va a ser inhibir a otra enzima que está en la membrana y que le llamamos adenilciclasa en español, ¿sí? Entonces, al inhibirla, esta adenilciclasa ya no hace sus acciones y consecuentemente la neurona se inhibe. Entonces, podríamos decir que los receptores mu de opioide son receptores inhibidores, ¿sí? Con una segunda mensajería, con una acción por medio de una proteína G y eso, pero en realidad son inhibidores. Entonces, lo que vemos acá en este pequeño videoclip es que el receptor, ¿verdad? Libera a la proteína G, inhibe a la adenilciclasa y entonces la adenilciclasa ya no puede formar AMP cíclico y con ello la neurona se va para abajo en el sentido de excitabilidad, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de acción. Tenemos 4 receptores opioides, por lo menos de los estudiados. Tenemos por lo menos 3 familias de moléculas endógenas que los activan. La acción de esto es inhibir a la neurona y ahí tenemos cómo median su efecto antialgésico. Entonces, vamos viendo que de los opioides, la velocidad para alcanzar el cerebro y la velocidad con que dejan el cerebro va a depender de su liposolubilidad, ¿sí? ¿Qué tan liposolubles son? Pues, obviamente recuerden que el cerebro se estima que el 50% de su peso son lípidos, es grasa, ¿verdad? Entonces, pues si es muy liposoluble la molécula, entra y sale rápidamente al cerebro, y si es menos liposoluble, pues va a ser un poquito más lenta. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es la acción, digamos, la velocidad con que es capaz de llegar a su sitio de acción el fentanilo y la velocidad con que es capaz de llegar la morfina. Entonces, como podemos ver, el eje de las abscisas está en minutos y aquí podemos ver que hay 120 minutos en total en las abscisas. Y en las ordenadas, bueno, la respuesta, que en este caso es respuesta analgésica. Lo que podemos observar es de que mientras que el fentanilo rápidamente llega al cerebro y ejerce su acción sobre receptores mu, rápidamente va a producir un efecto analgésico, pero también rápidamente va a abandonar el cerebro. Y entonces vamos a ver que el efecto del fentanilo, pues está estimado que se tiene en 10 minutos alrededor de, pero termina en alrededor de 30 minutos, ¿no? Entonces vemos que el fentanilo hace su efecto y se sale rápidamente. Y como decía mi maestro, el doctor George Coop, los fármacos que entran rápidamente al cerebro y salen rápidamente al cerebro, se ha visto que son los más adictivos, ¿verdad? Claro, mientras se trate de un fármaco con actividad adictiva. Y luego tenemos la morfina, que podemos ver que es menos liposoluble, entra más lentamente al cerebro. Obsérvese que aquí pues tiene aproximadamente 30 minutos de latencia para entrar, pero para salirse del cerebro también es bastante lento y puede ser más de 1 hora antes de abandonar al cerebro, ¿no? Entonces, lo que podemos ir viendo es de que a pesar, bueno, que las dos moléculas tienen una farmacocinética diferente, y a pesar de que la morfina es más lenta, no es tan lenta. En realidad, observes de que si le damos oportunidad de decir que el efecto antialgésico dura 2 horas, 2 horas es poco. 2 horas es poco porque entonces le tenemos que dar, asistir más al paciente con el fármaco. Y conforme más frecuencia tenga el paciente recibiendo el fármaco, más fácilmente va a desarrollar tolerancia a los efectos. ¿Cuáles efectos en este caso? Son los efectos analgésicos, ¿sí? Entonces, el paciente que por razones médicas requiere del tratamiento farmacológico para reducir un dolor, que puede ser una sensación muy desagradable y tal vez un dolor que puede fluctuar entre agudo y sordo, ¿sí? El agudo siempre es muy intenso, muy alto,
El sordo es menos intenso, pero puede ser intenso, ¿verdad? Entonces, un paciente en una condición crónica, pues va a necesitar de una administración frecuente de un fármaco con esta potencia, ¿no? Claro, si decimos dura 2 horas el efecto, pues parecería ser que por lo menos cada 3 horas hay que dárselo al paciente. Y esto va a facilitar dos cosas. Una, tolerancia a los efectos analgésicos y dos, probabilidad de desarrollar una adicción, ¿no? Entonces, véase que el fentanilo entonces tiene más probabilidad de desarrollar adicción por su velocidad con que entra y velocidad con que sale del cerebro. Aquí lo vemos comparado con algunos otros fármacos. En amarillo tenemos el fentanilo, muy potente, pero muy rápido, ¿verdad? Muy eficaz en producir sus efectos antialgésicos, pero desaparecen muy rápidamente. El alfentanil, que es otro de la familia fentanilo, ¿verdad? Lo tenemos con una duración, con una potencia menor, pero con una duración mucho mayor, ¿verdad? Entonces, es algo que nos interesa. El propofol, que es muy utilizado por los anestesiólogos, también lo vemos aquí en rojo, cómo va con una potencia menor, pero con un efecto más duradero. Y tenemos al sulfentanil, yo lo veo azul, voy a decir azul, es esta línea, que también lo vemos con un efecto más duradero, aunque menos potente que el fentanil. Y tenemos también el remifentanil en verde, que comparado con el fentanilo, puede tener un efecto menos potente, pero más duradero. Entonces, todos estos fármacos opioides afectan el sistema de motivación y recompensa. Es una ilustración que hizo una de mis estudiantes aquí en el laboratorio, la maestra Aline Hostos, y lo que estamos viendo aquí es el cerebro, ¿verdad? Una figura, una ilustración del cerebro. Estamos en la corteza prefrontal acá, en la corteza occipital de este otro lado, y esto es lo que le llamamos el tallo cerebral, ¿verdad? El tallo cerebral está conformado por el mesencéfalo, por el puente y la médula oblongada. En el mesencéfalo tenemos esta región rica en neuronas dopaminérgicas que proyecta hacia el núcleo accumbens, ¿verdad? Las neuronas dopaminérgicas proyectan hacia el núcleo accumbens y cuando es estimulada esta zona, la podemos estimular artificialmente en animales de experimentación con estimulaciones eléctricas o naturalmente se estimula de ciertas otras maneras, entonces la persona, vamos a decir, el humano, tiene deseos de hacer las cosas, ¿verdad? Esto le llamamos motivación. La proyección del área tegmental ventral al núcleo accumbens nos produce motivación por hacer las cosas, mientras que la proyección que va hacia la corteza prefrontal nos produce la sensación subjetiva de placer. Entonces, lo que hemos observado en los animales de experimentación y también se ha observado en humanos es que tanto los opioides como cualquier sustancia con un potencial de abuso, si estamos hablando solo de drogas, ¿verdad? Van a activar este sistema. Activan este sistema porque producen motivación para seguirlo consumiendo, es reforzante, y porque producen esa sensación subjetiva de placer, lo cual pues realmente es la recompensa, ¿verdad? Es lo que es reforzante. Entonces, este efecto es muy buscado, en todo caso, por el usuario, ¿verdad? Y por todos nosotros. Bueno, todos nosotros porque consumimos reforzadores naturales, los alimentos, el agua, el sexo, todo esto es un reforzamiento natural que activa este sistema también. Pero las drogas lo activan muy importantemente y con gran potencia. Entonces, este sistema es el activado, pero por un corto tiempo o relativamente corto tiempo. Entonces, en esta animación les muestro un poquito cómo una droga es capaz de activar al sistema de motivación y de recompensa. La ilustración en realidad está un poquito mal, porque esta parte que señalan aquí hacia la corteza en realidad viene directamente del área tegmental ventral, pero no importa, lo podemos observar porque lo que me interesa es que veamos cómo el área tegmental ventral activaría a lo que le llamamos el núcleo accumbens y también activaría a la corteza cerebral. Entonces, esta activación
es lo que al inicio está generando cualquier sustancia con potencial de abuso, ¿sí? Pero este sistema está regulado por neuronas GABAérgicas, que están un poquito detrás del área tegmental ventral y por eso le llamamos la cola del área tegmental ventral, ¿sí? Entonces, esas neuronas GABAérgicas regulan al sistema y entonces lo regulan obviamente hacia la baja. Recordar que el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Entonces inhibe a las neuronas dopaminérgicas y el sistema se calma. Curiosamente, es lo mismo que ocurre, ¿verdad?, en los sistemas antialgésicos. Los sistemas antialgésicos están regulados también por sistemas GABAérgicos. Los tienen apagados normalmente, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos, está las neuronas dopaminérgicas que proyectan al núcleo accumbens y también proyectan a la corteza prefrontal, produciendo con la primera parte del sistema motivación y con la segunda parte del sistema recompensa. Y estas están reguladas por las neuronas GABAérgicas, que sí hay locales, pero también masivamente hay en lo que le llamamos la cola del BTA. Bueno, muy bien, veamos cómo sería la situación acá. A ver, perdón, le quiero mostrar esta parte. Y lo que estamos viendo es que la neurona GABAérgica está inhibiendo a la dopaminérgica, ¿sí? Sin embargo, la GABAérgica tiene receptores MU. Estos receptores MU, si son activados por cualquier opioide, entonces lo que va a ocurrir es que van a inhibir a la neurona, ¿sí? Y la van a inhibir, y entonces, ¿qué va a pasar? Que se libera el sistema dopaminérgico y el usuario siente muy rico consumir la sustancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el consumo frecuente y en mayor cantidad? Pues que estas neuronas van a quitarse los receptores, es decir, los endocitan, se quitan los receptores, ya no expresan receptores y por lo tanto la molécula opioide ya no tiene dónde inhibirlas, ya no tiene manera de inhibirlas porque las neuronas quitaron sus receptores y ahora siguen liberando GABA. Y entonces al liberar GABA inhiben el sistema dopaminérgico y entonces el sujeto no tiene la respuesta reforzante que debería tener o que era esperado que tuviera con el opioide, y así ocurre con varias otras moléculas, incluida la cocaína, que también inhibe a estas neuronas GABAérgicas, hasta que las GABAérgicas dicen, suficiente, ya no quiero que me estés inhibiendo, meten sus receptores y facilitan entonces su liberación de GABA y por lo tanto inhiben al sistema de motivación y de recompensa, y el sujeto, a pesar de que consuma más sustancia, ya no va a poder tener la respuesta esperada. Pero inicialmente lo que vemos acá es que la administración de morfina, aquí vemos 10 miligramos por kilogramo administrado en animales de experimentación, podemos observar que genera un pico muy importante de liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Se ha evaluado en el núcleo accumbens. Curiosamente hay una interacción con los receptores a marihuana, el CB1, ¿sí? Entonces aquellos ratones, en este caso son ratones, que no expresan el receptor CB1, que es el que activa el THC de la marihuana, entonces no tienen la respuesta inducida por la morfina, ¿verdad? Ahí también hay una interacción, un diálogo bidireccional entre los sistemas opioidérgicos y los sistemas cannabinérgicos en el cerebro. Entonces, si un animal por manipulaciones genéticas, ya saben, se evita que exprese el receptor CB1, entonces lo que vamos a ver es que la morfina ya no va a producir este pico de liberación de dopamina. Si se le da 20 miligramos por kilogramo, de todas maneras, al ratón, aquel ratón que expresa los receptores CB1 todavía tiene más. Obsérvese que la escala es diferente, 450 contra 250. O sea que este pico verdaderamente es superior, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que 20 miligramos de morfina, ¡pómbale! Levanta un pico de dopamina impresionante. Pero qué curioso, ¿ah? Si el ratón no tiene el receptor CB1, entonces no lo provoca. Entonces es muy importante que
es muy importante que veamos que no solamente se trata de que la morfina o los opioides en general activen a su receptor mu, por ejemplo, sino que también las consecuencias. Inhibe al sistema GABAérgico con el receptor mu y entonces libera el dopaminérgico. Ok, pero si por alguna razón no se tuviera receptor CB1, quizá algunas personas tienen baja la expresión de su receptor CB1, entonces la respuesta es pobre, no es tan efectiva como debía ser, ¿verdad? Entonces, porque recuerden, la Organización Mundial de la Salud y la 1DC calculan que de los que consumen alguna sustancia potencialmente adictiva, solo del 4 al 14% es el estimado de personas que consumen se vuelven adictas, ¿sí? No porque consuman la misma cantidad y unos se vuelven adictos y otros se vuelven no adictos, o más bien permanecen no adictos. No, se trata de que los que se vuelven, desarrollan una adicción, es porque algo diferente probablemente tienen. Y aquí yo lo único que estoy adelantando es que quizá la expresión de sus receptores CB1 no es parecida en todos los humanos, ¿no? Todos nosotros podemos tener diferente expresión. Por ejemplo, mi estudiante que está por doctorarse, Martín Migliaro, ha demostrado que ratas que tengan una conducta, digamos, que es de dominancia sobre otra rata que tenga una conducta de subordinado, tienen una expresión de receptor CB1 diferente, espontánea. No creemos que, bueno, a lo mejor las conductas sí manipulan eso, pero en realidad podría yo decir que espontáneamente no le metimos ningún fármaco, no le metimos ningún virus para producirle un knockdown, nada, no se manipuló en nada, pero naturalmente los sujetos presentan diferente cantidad de receptor. Entonces, lo único que estoy diciendo es de que naturalmente una persona puede tener una diferencia de receptores y con eso volverse vulnerable a volverse adicto si consume alguna sustancia, ¿no? Pero en fin, entonces, lo que estamos viendo aquí, pues, es de que el pico de dopamina es provocado por la estimulación, en este caso, de opioides, porque estoy hablando de opioides, pero prácticamente cualquier droga, incluso cafeína, por ejemplo, pues libera dopamina, ¿no? Pero no solamente existe el sistema de motivación y recompensa, sino también existe lo que le llamamos el sistema de defensa. Mi maestro, el doctor George Koop, le llama el sistema de antirreforzamiento. Nosotros aquí en el laboratorio le llamamos sistema de defensa. Como pueden ver, está compuesto por diversos núcleos y estos núcleos se comunican entre sí, es una red de núcleos que van a promover la sensación subjetiva de miedo si el predador está enfrente de nosotros o de ansiedad si estamos anticipando que va a venir un estresor, ¿verdad? O sea, el lunes me van a operar de algo, de una hernia hiatal y estoy ansioso porque me van a anestesiar y nunca me han hecho una cirugía y entonces este sistema está promoviendo esa ansiedad anticipatoria, ¿verdad? Ante un evento que va a ocurrir. Tiene varios elementos, no me voy a detener a explicarlos, pero lo que sí les puedo decir es que así como podemos ver, por ejemplo, quería mostrarles el sistema de reforzamiento, pero lo que podemos ver aquí es que conforme aumente la frecuencia de consumo de cualquier sustancia potencialmente adictiva, ¿verdad? Hay más liberación de ciertos neurotransmisores, ahorita explicaré alguno de ellos, que va a facilitar que una persona desarrolle una adicción a las sustancias, ¿no? Entonces, vamos viendo, aquí en este estudio hecho por el grupo del doctor Ken Berridge, muestran en este videoclip que les voy a mostrar que una rata que aprende a presionar una palanca para recibir un trocito de azúcar y comérselo, si está la presión de palanca asociada con la estimulación de este sistema de defensa, en particular un núcleo que se llama núcleo central de la amígdala,
si le entrenan a presionar la palanca A, mientras están generándole ansiedad, voy a decir, en términos ya afectivos, le están produciendo ansiedad mientras presionan la palanca. Y luego le enseñan a presionar otra palanca que le va a dar el mismo trocito de azúcar, pero no está asociado con ansiedad. Vamos a ver cuál prefiere a final de cuentas. Después de un largo entrenamiento, no crean que es la primera vez, se le entrena por varios días hasta que finalmente la rata nos van a mostrar ya una rata entrenada, por decirlo así. Entonces, vámonos a ver qué es lo que ocurre. Y aquí lo que vemos es una rata que cada vez que se prende una lucecita aquí quiere decir que se está estimulando el sistema de defensa. Entonces, presiona la palanca, ¿verdad? Se estimula el sistema de defensa para que sienta ansiedad y entonces busca. Ahora le permiten presionar la palanca que no tiene estimulación en el sistema de ansiedad, pero también recibe un trocito de azúcar. Después le ocultan las dos palancas, ¿verdad? Y finalmente le van a sacar las dos al mismo tiempo para ver cuál prefiere, si la de con ansiedad o la sin ansiedad. Y véase que cuando le presentan las dos, está presionando la palanca con ansiedad, ¿verdad? Como que si el estímulo reforzante, el trocito de azúcar, fuera más beneficioso, yo quiero interpretar. La verdad es que ellos interpretan de diversas maneras, pero yo quiero interpretar que pareciera ser que el trocito de azúcar fuera más reforzante cuando la rata tiene ansiedad que cuando no la tiene, ¿sí? Pareciera ser, pues, que sentirse mal es más reforzante. Lo que nos quite ese malestar es más reforzante que sentirse bien y tomar algo para sentirnos mejor, ¿no? Entonces, el punto sería que, por ejemplo, en la medicina alópata, normalmente el paciente llega a que le quiten un estado que no quiere, ¿verdad? Doctor, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele, ¿verdad? Entonces, el médico tratante dice, aquí está, para que se le quite el dolor. Ajá. Que es mucho de lo que se vio en Estados Unidos con esta sobreprescripción de fármacos opioides para quitar el dolor. Doctor, no quiero estar en un estado de agonía con dolor. Quítemelo. Y el doctor prescribe un opioide. ¿Ah? ¿Cuál es la causa? Bueno, vamos a ver cuál es la causa y vamos a ver si la podemos tratar. Pero de pronto, lo que se le exige al doctor es que quite el dolor, ¿verdad? Y entonces, pues ahí empiezan, en este caso, así empezó esta condición. ¿Qué es lo que mantiene a un sujeto consumiendo un opioide? En este caso, este es el doctor George Koob. ¿Qué es lo que mantiene a un paciente, a un usuario consumiendo un opioide una vez de que ha desarrollado una adicción a los opioides? Pues se han evaluado de diferentes maneras los niveles de ansiedad que pueda presentar. Y aquí hay una escala que se le llama, pues, de un perfil de estados de ánimo, estados afectivos, y conforme más alto sea el puntaje en esta escala, más disfórica está la persona, es decir, más ansiedad, más sensaciones desagradables, más quizá periodos de depresión. Y conforme más tenga, se ha visto que la persona más consume sustancias, ¿no? Entonces, insisto, no necesariamente solo es opioides, se ha observado muy frecuentemente en alcohol, pero como una buena cantidad de investigadores y de personas no son investigadores, piensan que el alcohol no es una sustancia de abuso, ¿verdad? Pero es el gran digamos, pillo que se esconde y que realmente hace de las suyas. Bueno, cuando una persona consume cualquier sustancia, y en este caso estamos viendo un consumo de marihuana, por ejemplo, lo que vemos es de que al principio, y perdonen que esto pues es una caricatura exagerada, pero que al principio una persona puede consumir una cierta cantidad de marihuana, digamos. Esto en México le llamamos un carrujo, en España creo que le llaman un porro, y tal vez en muchos otros países le llamarán diferente. Pero con esto puede una persona mantenerse, incluso un solo carrujo se lo rotan entre varios amigos y con eso tienen suficiente. Pero conforme
el sujeto siga consumiendo, va a desarrollar lo que le llamamos tolerancia y entonces va a tener que consumir, insisto, hasta es una exageración, pero simplemente para hacer el punto, va a consumir más cantidad, en este caso de marihuana, para tratar de tener los mismos efectos que tuvo en un principio. Entonces, ¿qué es lo que vemos con la heroína? Pues lo mismo. Vemos lo mismo con la heroína porque, porque aquí vemos que cuando se meten a animales de experimentación a que se autoadministren heroína, tienen que presionar una palanca y se les da vía yugular un poquito de heroína, o meten la nariz en un pequeño hoyito donde rompen un haz de luz y con eso activan al sistema y se les da un poco de heroína. Cuando se les está empezando a entrenar a las ratas, ¿verdad? Podemos ver primero que hay un escalamiento, ¿sí? Sobre todo si se les da, por ejemplo, 6 horas continuas de acceso a la palanca. La rata empieza a palanquear más, y al cabo de cada uno de estos números es un día, es una sesión, ¿verdad? Y las sesiones son una al día. Entonces, vamos viendo que conforme van pasando los días, los animales van escalando. Quiere decir que van consumiendo más, se van metiendo más, en este caso, heroína. ¿Qué es lo que rescató el doctor Kuhn en este estudio al ver estas ratas? Lo que rescató es de que pareciera ser que el umbral para producir reforzamiento se había elevado. Aquí nada más está graficando el umbral. Vamos a decir, 0 es cuando está en estos niveles iniciales. 0. Pero conforme la rata está expuesta a la heroína, entonces vamos viendo cómo va aumentando el umbral. Aquí no es la cantidad de heroína que se está metiendo. El umbral. ¿Qué quiere decir el umbral? Que para que yo alcance la sensación subjetiva de placer, me tengo que meter más heroína. Entonces el umbral va subiendo, hasta que llega un momento, ¿verdad?, en que la cantidad de heroína que una persona se meta, o de opioide, fentanilo sobre todo, la cantidad que se mete no va a producir, no va a alcanzar el umbral de placer. Este es umbral para tener el reforzamiento. No va a alcanzar el umbral de placer, pero sí va a alcanzar el umbral para pagar al sistema que regula la respiración. Y entonces puede haber paro respiratorio, cardiorrespiratorio y consecuentemente muerte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el consumo continuo y alto de los opioides y de cualquier droga, necesito insistir que de cualquier droga, puede llegar a subir el umbral del placer, de tal manera que siempre estamos teniendo que meter más para tratar de alcanzar ese umbral del placer y con ello el efecto colateral potencial de muerte. Entonces, lo que vemos en este estudio, por ejemplo, que esto lo hicieron con cocaína, que no con heroína, vemos como un grupo de ratas que se le permite palanquear por 6 horas para obtener cocaína. Aquí es el entrenamiento, pero aquí es la primera semana, aquí la segunda semana y luego el final de la tercera semana. Observen cómo la rata va escalando, o sea, va queriendo más. Y uno, con los estudios del doctor Josh Coop, que dice, no, es que el umbral ya subió. Bueno, pero ¿cómo lo podemos ver a nivel molecular, a nivel de neurotransmisor? ¿Cómo lo podemos ver? Que el umbral ya subió. Véase, si evaluamos, bueno, estos investigadores evaluaron al final de la primera semana y podemos ver el pico de dopamina, la basal, y cuando se está metiendo cocaína, ¡pum!, veas el pico de dopamina que libera. Pero al final de la segunda semana, obsérvese cómo el pico se ha reducido. Y al final de la tercera semana, el pico no existe. Entonces, pareciera ser entonces que este umbral para para liberar dopamina está tan alto que ya corre el riesgo de producir el efecto colateral mortal, ¿no? Entonces, vamos viendo que una persona que consume más droga, no es porque le gusta más. La gente dice, ay, es que le gusta más y por eso consume. No, le gusta menos. En sentido de sensación subjetiva de placer, le gusta menos. Y anda buscando obtener ese placer hasta que llega al riesgo del efecto colateral que lo pueda matar. Entonces,
¿Esto cómo se ve en los humanos? Bueno, la doctora Nora Volkow desde el 2002 publicó esta revisión donde conjunta varios de sus observaciones que ya había publicado antes. Y se puede observar cómo los receptores D2, D3 del sistema de motivación, particularmente de motivación, es decir, el núcleo accumbens, estriado, se ha reducido. Esta escala la leemos como rojo, hay mucho receptor D2, D3, y azul hay 0 receptor D2, D3, ¿sí? Entonces podemos ver los controles en la columna de la izquierda, podemos ver los controles para cada estudio, ¿sí? Y entonces lo que vemos aquí es el control para cocaína, el control para metanfetamina, alcohol y heroína. Y lo que podemos ver es que rojo quiere decir mucho receptor D2, D3, digamos, una buena cantidad. Y lo que podemos ver con heroína es que prácticamente se ha reducido importantemente los receptores D2, D3. Eso quiere decir que el sistema ya no está funcionando adecuadamente. Eso quiere decir que por más que le metamos droga, es posible que la sensación subjetiva reforzante ya no se dé. Entonces, estos otros estudios, claro, se han replicado, ¿verdad?, por otros grupos, lo cual lo hace más poderoso. Y aquí lo único que les estoy mostrando es que justamente cómo en estas evaluaciones, también hechas por PET, esta es una tomografía por emisión de positrones que se hace, frecuentemente se hace con un fármaco que en español le llamamos raclopride, y que se pega a los receptores D2, D3, ¿verdad? Entonces se mide el potencial de pegado, el binding potential, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo es qué tanto se pega el raclopride a los receptores. Y si se pega poquito, pues hay menos receptor. Entonces, lo que vemos acá es que en el núcleo accumbens, en este otro estudio, simplemente para reforzar los hallazgos de la doctora Volkow, lo que vemos es que baja el pegado en todos aquellos que han utilizado morfina, ¿sí? Baja el pegado en el núcleo accumbens, baja el pegado en el núcleo caudado, que es parte del estriado, ¿verdad? Todo eso también baja aquí. Aquí, en el globo pálido, que es parte de los núcleos de la base, y en el putamen. Toda esta parte de los núcleos subcorticales que tienen que ver, ¿verdad? Parte con motivación y parte con ejecución de movimientos, los receptores A, dopamina, D2, D3 han bajado con el uso relativamente frecuente de morfina. Entonces, bueno, si eso baja, si la dopamina ya no está funcionando, si el sistema de motivación y recompensa ya no está respondiendo, entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí está ocurriendo? ¿Verdad? Y en esta revisión en la que agrupa sus propios resultados y los de otros investigadores, el doctor George Koob en el 2008 nos publica y nos dice, mira, cuando se entrena a una rata de tal manera que consume hasta un nivel que creemos que ya desarrolló una adicción la rata al alcohol, si se lo quitamos, ¿verdad? Entonces, en la amígdala, o sea, en el sistema de defensa, empieza a liberar una molécula que le llamamos factor liberador de corticotropina. Factor liberador de corticotropina activa la amígdala, activa al sistema de defensa, porque no solo la amígdala, hay otros núcleos del sistema de defensa que también se ven activados por el factor liberador de corticotropina. Pero aquí lo midieron en la amígdala y observen cómo se va para arriba, ¿verdad? Con casi 8 horas de abstinencia al alcohol, ¿sí? Ya lo tenemos alto. 10, 12 horas, sí alto. Aquí a cocaína, también obsérvese también. Aquí, el aumento importante del factor liberador de corticotropina por la abstinencia a cocaína, después, claro, de que la rata ha sido entrenada a consumir cocaína. Todo esto es después de que han sido entrenados, ¿verdad? Obsérvese cómo para los cannabinoides, ¿verdad? Cannabinoides sintéticos en este caso, lo que nos muestran aquí es el HU 210. Entonces, la administración y luego la falta de efecto del cannabinoide y el impacto que tiene sobre la liberación de de factor liberador de corticotropina. Y aquí vemos a los opiáceos, ¿sí? O sea, se libera masivamente esta molécula en el sistema de defensa. Ahorita lo estoy ejemplificando con la amígdala. Y entonces, si ya dijimos que la amígdala lo que promueve es la sensación subjetiva de miedo y de ansiedad,
Y esta molécula la activa. Entonces nuestro sujeto, ya sea un animal de experimentación o ya sea una persona usuaria de sustancias, va a empezar a activar su sistema de defensa y va a tener esa sensación subjetiva de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en mi laboratorio, el doctor Sánchez Zabaleta nos ayudó a demostrar que la administración continua por un mes de un fármaco cannabinoide o la administración intermitente de una dosis más alta del mismo fármaco cannabinoide a lo largo de un mes nos reduce la expresión del CB1 en la amígdala central, o sea, parte del sistema de defensa. Entonces, si pueden observar acá, ojalá pueden observar que aquí está en verde el receptor CB1 y en rojo el receptor a ese factor liberador de corticotropina. Entonces, ojalá se pueda observar. Pero, véanse, aquí hay una determinada cantidad de receptor CB1. Veamos cuando se administra continuamente ese fármaco cannabinoide. Lo que podemos observar, espero que la imagen los ayude a verlo, que hay una caída, hay una reducción en el receptor. Tal vez no es tan evidente como cuando se administra una mayor cantidad, pero intermitentemente. Obsérvese cómo se reduce la expresión del receptor CB1. En este caso, insisto, es en la amígdala central. ¿Qué pasa con el receptor A, el factor liberador de corticotropina? Pues aquí lo tenemos en el normal, el que recibe vehículo, ¿verdad? Ese no le metimos ningún fármaco, pero aquí viene aquel que recibió continuamente una dosis del fármaco agonista del receptor CB1, o sea, un cannabinoide. Y vemos la cantidad de receptor que tenemos y vemos cuando se administra de manera intermitente una dosis mayor y podemos observar que la expresión es mucho mayor. Aquí están nuestras gráficas resumen, ¿verdad? Donde se ha demostrado, mostramos en el número de ratas que estudiamos, que ciertamente es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hay cambios ya sea por cualquier fármaco de abuso. Si se usa por el tiempo adecuado, voy a decir, por un mínimo de tiempo, en una determinada cantidad, dosis, entonces va a haber cambios importantes en los sistemas. En este caso, el sistema cannabinoide se va para abajo y el sistema que promueve la actividad del sistema de defensa se va para arriba, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, pues, es de que hay un cambio hacia la ansiedad. Y si esto es cierto, bueno, pues el doctor George Cook dijo, bueno, vamos a ver qué pasa si bloqueamos al receptor, al factor liberador de corticotropina. ¿Sí? Vamos a bloquearle el receptor donde actúa el factor liberador de corticotropina. Entonces, su postdoc, la doctora Paula Park, lo que hizo fue administrar este fármaco que es el MPZP y ver qué pasa con el escalamiento por la autoadministración de heroína. ¿Sí? Recuerdan que les mostré, si le damos oportunidad a una rata que presione la palanca por 6 horas, va a ir escalando su autoadministración. Lo mismo les mostré con cocaína, ¿verdad? Las ratas van aumentando su autoadministración. Bueno, ¿qué pasa si se le bloquea el receptor a este factor liberador de corticotropina? Vean aquí en amarillo aquellos que recibieron vehículo y ciertamente van escalando. Hay como picos de aumento y caídas, picos y aumentos en este estudio que ellos hicieron, pero a final de cuentas vemos que han escalado, ¿sí? El número de presiones de palanca que han hecho es mayor que al principio. Pero ¿qué pasa si con la misma oportunidad, 6 horas de estar presionando la palanca, otras ratas que reciben este MPZP en la amígdala, lo que vemos es de que no desarrollan escalamiento, ¿no? Entonces, vamos viendo que el escalamiento se va dando porque cae la dopamina, cae el reforzamiento y aumenta la respuesta producida por el factor liberador de corticotropina, que sería de ansiedad. Entonces, básicamente, lo que está buscando el usuario es consumir más para bajar sus niveles de ansiedad, ya ni siquiera para producirse esa sensación subjetiva de placer, porque también con la gráfica que les mostré de los estudios del doctor George Cook, el umbral para alcanzar el placer ya aumentó importantemente. Entonces, no solamente ocurre
el CRF que se libera, ¿verdad? Factor liberador de corticotropina. No solo el CRF, sino lo que estamos viendo aquí es que hay otra molécula que se sintetiza en el cerebro y que, ya los había mencionado, es una de las 3 familias, son las dinorfinas. Y las dinorfinas, ¿cuál es su receptor más favorito? ¿Cuál es su receptor favorito? Es el receptor kappa. ¿Y el kappa qué produce? Una respuesta disfórica. En lugar de producir una respuesta placentera, produce una respuesta disfórica. Entonces, Dr. Kuhn lo que hizo fue medir la cantidad de prodinorfina, es decir, la proteína que va a generar las dinorfinas, la proteína original, cuánto se está expresando tanto en el núcleo accumbens, tanto en la parte que le llamamos, el núcleo accumbens tiene 2 partes, ¿verdad? Una que le llamamos la nuclear o core y otra que le llamamos la cobertura o shell, ¿sí? El shell está más relacionado con la conducta motivada, mientras que el core está más involucrado con la ejecución de la conducta motivada. Entonces, lo que podemos ver aquí, y espero llamarle la atención a estas manchitas un poquito más cafés, es si lo comparamos con los controles que tienen esta pequeña manchita acá, cuando estos sujetos han consumido heroína, están aumentando la expresión de la prodinorfina. Ajá. Estos son en realidad los animales que tienen largo acceso, es decir, 6 horas diarias, y entonces puede observarse cómo hay mayor dinorfina. Cuando se compara en el núcleo accumbens core, tanto aquellos que tienen corto acceso como los que tienen largo acceso, SH quiere decir short, ¿verdad? En inglés, y LG quiere decir long access, ¿verdad? Entonces, aquellos animales que tienen corto acceso comparados con los que tienen largo acceso a la heroína, sí se puede observar su prodinorfina igual, pero en el núcleo accumbens core, el que ejecuta la conducta. Mientras que en el shell solamente aumenta en los de largo acceso, ¿no? Entonces, pareciera ser que este sistema se va a ir activando. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace este sistema es inhibir al sistema dopaminérgico del área tegmental ventral. Y de esa manera es como produce sus efectos disfóricos. Entonces, ¿qué pasa si bloqueamos pues al receptor kappa? Doctor Yoskub lo hizo, ¿verdad? Con su postdoc. Metieron un fármaco que se llama NOR-BNI y es bloqueador selectivo de los receptores kappa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a ver los que tienen largo acceso, pero que han recibido vehículo. Y los que tienen largo acceso, pero han recibido el fármaco bloqueador del receptor kappa, el NOR-BNI. Y obsérvese cómo, ¿verdad?, se previene este escalamiento. Todo esto es para fundamentar que una persona que consume, una persona que se mantiene, en este caso, persiguiendo el efecto de los opioides, pero, insisto, se aplica prácticamente a cualquier droga con potencial de abuso, lo persigue ya por ansiedad y no por placer. Porque la ansiedad está mediada por el CRF y la dinorfina, ¿verdad? Las dinorfinas que activan el receptor kappa y producen disforia en el sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos está mostrando es cómo durante la abstinencia, una persona, un grupo de personas, claro, evaluadas, muestran un umbral al dolor muy bajo. Y eso es muy típico del síndrome de abstinencia, ¿verdad? Las personas refieren tener intenso dolor en todo el cuerpo. Y solamente es natural porque no tienen el sistema antialgésico activo. Cualquier movimiento que nosotros hiciéramos, si nosotros nos apoyamos con los codos en la mesa, en fin, casi cualquier movimiento nos tendría que producir dolor. ¿Por qué? Porque estamos presionando nuestro cuerpo, porque lo estamos de alguna manera afectando, ¿verdad? Como una presión tal vez excesiva en momentos.
pero el sistema antialgésico lo mantiene con un umbral alto al dolor. Pero una persona que ha consumido, por ejemplo, véase aquí, ¿cuál es el umbral al dolor que tienen los que no han usado opioides? Pues tienen un determinado umbral. Esto es, ¿cuánto se tardan en segundos en decir que algo ya les duele? ¿Sí? ¿Cuánto se tardan en segundos en decir que algo ya le duele? Aquellos que usaron opioides, pero que ya lo dejaron y llevan algunos meses de no consumir, sí tienen el umbral bajo, pero no tan bajo como aquellos que apenas están dejando de consumirlo o tienen un síndrome de abstinencia que no hace mucho que empezó, ¿verdad? Entonces, el umbral ya me duele es mucho más bajo, significativamente más bajo que los controles. ¿Y cuántos segundos aguantan? Una vez que ya les empieza a doler, ¿cuántos segundos aguantan mantener el estímulo? Todo esto es en condiciones experimentales, ¿verdad? Para poder medirlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos que están en abstinencia aguda, pues tienen menos segundos para soportar ese dolor. O sea, les duele muy rápidamente y no lo soportan por mucho tiempo. Entonces, todos estos resultados nos van indicando que el sistema ha sido afectado, que la administración crónica de estos opioides ha sido excesivo para el sistema, y ahora el sistema ha tomado medidas para poder evitar el exceso de estimulación por parte de los opioides. Aquí algo parecido ocurre con el alcohol. El doctor George Coop nos muestra para poder hacer comparaciones de que prácticamente pues todos los fármacos pudieran llegar a tener el mismo efecto. Los efectos son muy parecidos tanto en mujeres como en hombres, así es de que también es algo importante. Y aquí vemos que lo que ocurre con que el sujeto sienta mucho dolor es que los sistemas GABAérgicos que inhiben, ¿verdad?, a los sistemas antialgésicos, o sea, si están activos, vamos a dejar pasar el dolor, ¿verdad? Porque están inhibiendo a los sistemas antialgésicos, si el sistema GABAérgico lo inhibe. Pero el sistema GABAérgico, como ya dije, tiene receptores MU, y entonces la frecuente activación de estos receptores hace que la neurona responda ocultando sus receptores. Los opioides ya no van a afectar a estas neuronas y por lo tanto van a estar liberando GABA. Y al estar liberando GABA, están inhibiendo constantemente al sistema antialgésico y por lo tanto ya no van a poder, el sistema antialgésico ya no va a poder ejercer su acción y el dolor va a entrar, por decirlo así, ¿no? Y el dolor va a entrar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que creemos para prácticamente todos los fármacos de abuso. Cuando cuando su consumo llega a un nivel de adicción, los sistemas de recompensa, de motivación y recompensa, los sistemas de recompensa más bien, dejan de ser activados y los sistemas de defensa se activan. Es decir, baja la dopamina, aumenta el CRF. Dicho en términos moleculares, en términos de neurotransmisores. Y esto, aquí lo único que se está tratando de mostrar con este modelo, que el doctor George Coop desarrolló a partir de los trabajos de Solomon y Corbett, es que el umbral para el placer se ha modificado. Y como ya dije, ¿verdad? El umbral para alcanzar el placer con X cantidad de droga ya requiere de más droga. Está muy alto, ya no lo alcanza. Pero el umbral para sentir molestia, dolor, síndrome de abstinencia, lúdame, ese sí está bajo. Es decir, entonces ya ahora nuestro sujeto va a consumir sustancias más por ansiedad que por placer o por búsqueda de placer. Aquí están los trabajos de Richard Solomon, que son los que originalmente él propuso a nivel conductual. No me voy a detener en ellos, pero son el fundamento para que nosotros ahora creamos que los dos sistemas, el sistema de motivación y recompensa y el sistema de defensa, se hablan entre sí, y cuando uno sube, es decir, vamos a decir que estamos contentos, el sistema de ansiedad se reduce, ¿verdad? ¿Estamos contentos? No estamos ansiosos. Y cuando el sistema de defensa se eleva, es decir, estamos ansiosos, el sistema de recompensa baja. Es decir,
no vamos a estar contentos, no vamos a estar felices, estamos ansiosos. Entonces, este es lo que proponen originalmente Solomon y Corbett a nivel conductual, y ya a nivel más molecular, con evidencias moleculares, el doctor George Cook ha puesto que así es el proceso, ¿verdad? Y que este proceso, bueno, pues viene mediado por dopamina para el sistema de motivación y recompensa, por el CRF, aunque ya vimos que también por la disnorfina, y los efectores del sistema de defensa son en parte glutamato, pues todos esos sistemas están promoviendo la ansiedad, por lo cual los consumidores consumen, ¿no? Entonces, simplemente aquí en esta evaluación que hizo el doctor George Cook con su grupo, es inhibir con unas modificaciones genéticas moleculares, inhibe a los sistemas muy directamente con un haz de luz. Esto le llamamos optogenética. Optogenética es inhibir, bueno, se puede inhibir o se puede excitar, pero en este caso se desarrolló el sistema para inhibir a los sistemas que median la respuesta ansiosa, como sería la amígdala central y el núcleo cama de la estría terminal, que es otro núcleo que participa en regular la respuesta de ansiedad. Y como podemos ver, una vez que la rata ha sido entrenada para consumir heroína, ahora se le inhibe al sistema de defensa, ¿verdad? Aquí son los haces de luces que inhiben al sistema de defensa, y la rata reduce su búsqueda por la heroína. Cuando dejan de estimularle, más bien de inhibirle el sistema de defensa, entonces la rata vuelve a buscar, pero se lo vuelven a inhibir y la rata deja de buscar, y así todas las veces que se lo inhiban artificialmente y temporalmente, la rata va a dejar de buscar. Con lo cual nos está dando muchas evidencias de que la adicción, no solamente a opioides, sino la adicción a cualquier sustancia de abuso, depende de un sistema de defensa que está generando ansiedad. Es decir, tendríamos que pensar en que la parte más fundamental de una adicción provocada por opioides y por cualquier sustancia que haya producido una adicción es el sistema de defensa. Por lo tanto, la sensación subjetiva del paciente, del usuario, es ansiedad. Aquí les mostraba solamente los diferentes fármacos que hay, tanto los naturales como las encefalinas, la beta-endorfina, la dinorfina, como los naturales, pero de la planta, y los artificiales, ¿verdad? Todos ellos tienen una capacidad de unirse al receptor mu diferencial, ¿sí? Y entonces, para aquellos que no estén muy familiarizados con esto, les digo, entre más chiquito el número, más potente la droga. Obsérvese entonces, por ejemplo, el fentanilo tiene 1.35 nanomolar. Entonces quiere decir que es muy potente, sobre todo comparado con tramadol. Mire, obsérvese. A pesar de que hay pacientes adictos a tramadol, no por eso lo vamos a minimizar, pero obsérvese que en 2100 versus 1.35 nanomolar para activar el receptor. O sea, todo un orden de magnitud entre fentanilo y tramadol. Claro, esto ya no lo había explicado con sumo detalle el doctor Galicia, la cantidad de muertes que ha producido la familia fentanilo y opioides en general en Estados Unidos a partir, digamos, más o menos del 2015-2016, que ya se pudo ver con mayor detalle que sí estaba produciendo muertes. Las muertes frecuentemente ocurren justamente por un paro respiratorio, ¿verdad? Prácticamente la musculatura de la caja torácica también deja de funcionar, produce este famoso pecho de madera, ¿verdad? Que así como sólido, duro, no está ventilando, y ocurre justamente como les mencioné, porque el sistema GABAérgico que expresa los receptores mu, e inhiben a las GABAérgicas, con el consumo crónico, estos receptores dejan de expresarse en las GABAérgicas, y ahora las GABAérgicas liberan tal cantidad de GABA que apagan al sistema que está regulando la respiración, y ese apagarlo
pues corre el riesgo de matar al usuario. Entonces, en condiciones críticas, por ejemplo, de paro respiratorio y que inmediatamente se le intervenga con un bloqueador de los receptores como es naloxona, puede salvarle la vida al usuario. Esto ya nos lo explicó el doctor Galicia muy bien. Aquí tenemos la naloxona y la naloxona compite por el receptor y obviamente va dependiendo de la dosis que metamos, pero normalmente es una dosis que desplaza al agonista, es decir, al opioide del receptor y lo ocupa la naloxona. Y la naloxona no activa el receptor, solo lo bloqueó y en momentos críticos como que el sujeto incluso ya podríamos decir que ya se murió porque ya no está respirando, en los primeros segundos que nosotros le administráramos naloxona podemos rescatarlo de esa muerte prácticamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a una una neurona GABAérgica muy activa que está inhibiendo a los sistemas que promueven la ventilación pulmonar. Y con el opioide la hemos liberado y está inhibiendo, pero en esas circunstancias podemos bloquear el receptor con naloxona y rescatar al paciente y evitar momentáneamente, por lo menos, que se muera. Entonces, solamente para terminar, decirles que nosotros creemos en mi grupo que una persona, un niño que nazca en condiciones deseadas y todo ello, va a nacer con un sistema de placer, con cierta actividad que seguramente es mayor que el de defensa. Pero si a lo largo de su vida exhibe o se expone a situaciones desagradables como cuidados negligentes, abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales, entonces es posible que ahora el sistema de defensa se vaya para arriba y el de recompensa se vaya para abajo. Esto lo mete al sujeto a un estado de alostasis, en el cual el sistema de defensa está arriba y el sistema de defensa abajo. Quiero decir, menos activado el de recompensa y más activo el de defensa. Esto le da unas ciertas características al sujeto. Es un sujeto que se aburre fácilmente, que no le interesan muchas cosas, que a mucha gente sí. Le da un nivel de ansiedad es volátil, ahí todo el tiempo está ansioso, todo el tiempo está irritable, puede responder con violencia, ¿verdad? Y esto se va ganando un estigma social de rechazo, ¿no? Entonces, todo eso va agravando al sistema de defensa, de tal manera que en esta situación de estar con un sistema de defensa hiperactivo y un sistema de placer por abajo de lo normal, digamos, puede ser en el momento en que se le presente la oportunidad de consumir alguna sustancia que momentáneamente va a facilitar al sistema de recompensa y se va a sentir mejor. Y como ya dijimos, por el modelo de Solomon y Corbett, si el sistema de recompensa está alto, el de defensa baja, pues entonces el de defensa va a bajar, ¿sí? Entonces el sujeto se tomó 1 litro de cerveza o se fumó unas fumadas de un porro de marihuana, entonces el sistema de recompensa se activa, el sistema de defensa baja y nuestro sujeto se siente mejor, ¿verdad? Entonces, es posible que ese sea el gancho para que a final de cuentas siga consumiendo, tratando de sentirse mejor, a pesar de que sus condiciones y sus relaciones psicosociales no hayan cambiado y sigan siendo poco hospitalarias, por no decir adversas, ¿sí? Y todo esto lo puede mantener en el consumo de sustancias, que incluye cualquier sustancia, pero hoy, como estoy hablando de opioides, le puede facilitar el consumo de heroína, de fentanilo, de alguna otra molécula poderosa que activa momentáneamente al sistema de recompensa, pero a la larga va a dejar de activarlo y se va a activar el de defensa. Entonces, pues gracias. Esto es lo que les quería comentar como para ampliar un poquito lo que nos había compartido el doctor Carlos Galicia y buena parte de mi grupo de apoyo con el cual trabajamos para hacer los experimentos que hacemos en mi laboratorio. Pero no los entretengo más. Les agradezco mucho que se hayan conectado y hayan estado conmigo y pues eso es todo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Prospero. Si alguien tiene preguntas, por favor, abra su micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí, por Sí, favor, adelante. Bueno, todo esto lo que menciona es importante saberlo, pero por ejemplo, personas que ya están en fase terminal y tienen un dolor persistente, consistente y cada vez más aumenta, y no hay un momento en el cual baje o aminore el dolor, ahí ¿qué se recomienda? ¿Que sigan teniendo los mismos ácidos consumiendo o aumentar o ahí cómo sería Sí, bueno, bajar la dosis o aumentar la dosis? sí, les recuerdo que hay toda una especialidad en medicina que le llamamos la medicina paliativa, ¿verdad? La medicina paliativa tiene diversos aspectos de cómo poder, ahora sí que acompañar de la mejor manera a la persona que ya sabemos que se va a morir, porque cuando se pasa a medicina paliativa es porque todas las aproximaciones, vamos a decir, de un cáncer, ya fallaron, ya no se puede, ¿verdad? Entonces, se dice, ya no va a haber quimio, ya no va a haber radioterapia, ya no va a haber ninguna aproximación orientada a la cura. Ahora lo vamos a acompañar de manera lo mejor posible para que su muerte sea, o lo que le quede de vida más bien, sea lo menos sufridora posible. Entonces, todo esto lo digo en un contexto de que los paliativistas tienen muy diversas estrategias para agregar. No solamente están basados en el efecto de los opioides. Sí usan mucho los opioides, claro que sí, pero algunas veces, por ejemplo, en México teníamos autorizado el uso de Nabilona, que es un fármaco que activa el receptor CB1, o sea, términos generales voy a decir un cannabinoide, y se prefería utilizar ese antes de llegar a los opioides, para que cuando ya fallaran los cannabinoides, que son, digamos, nivel medio, por decirlo así, entre aspirina y morfina, los cannabinoides, estaba funcionando, ¿verdad? Pero desafortunadamente desapareció la nabilona de nuestro mercado y entonces pasan ya directamente a los opioides. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Existen otras aproximaciones. La verdad es de que incluso la cirugía en relación a dolor provocado, por ejemplo, por cáncer también existe. Hay aproximaciones en las cuales se cortan los cordones laterales de la médula espinal, que es por donde ascienden las vías de dolor, ¿verdad? En algunas ocasiones he leído artículos en los que dicen que ha habido lesiones en la circunvolución anterior del cinglo, lesiones provocadas, ¿verdad? Para que la persona deje de sufrir el dolor. Pero como pueden verse, son intervenciones irreversibles y que la medicina sugiere esas aproximaciones porque la persona pues ya no se le puede ayudar de otra manera. Entonces, no solamente se sustentan en opioides, sino que pueden incurrir en estas intervenciones quirúrgicas para minorar el sufrimiento del paciente. Gracias, doctor. Un placer, un gusto. Gracias por preguntar. No sé, creo que afortunadamente creo que el doctor Galicia había cubierto la mayor parte y entonces las preguntas habían estado con él. Así es de que si no hubiera preguntas, es correcto, está bien. Esta idea era nada más ampliar algunos conceptos, fortalecer algunas ideas para que cuando vuelvan a ver la plática del doctor Galicia en el YouTube, la entiendan un poquitito mejor. Sí, por Facebook, pues hay más bien felicitaciones y saludos de personas que nos están viendo desde Perú, desde España, desde Guanajuato. Entonces, bueno, pues Muchas no hay gracias. preguntas hasta ahorita, más bien felicitaciones. Gracias por haberse conectado y gracias por los comentarios. Los agradezco mucho. Gracias, José Luis, por estar. Y Qué bien. aprovecho ahí el equipo, por supuesto, primero que nada felicitar al doctor Oscar Prospero
Oscar, siempre es un deleite escuchar tus pláticas, aprender de ti como lo he hecho desde hace varios años. Siempre es un gusto. Y bueno, agradecer muchísimo toda la información que nos dan el día de hoy, porque si no, uno tendría que sentarse a leer y a ver todo esto de manera bastante más ampliada. Y Claro. afortunadamente aquí es una manera sintética, amena, agradable de escuchar la idea principal detrás de muchos de los elementos, y además también se salva la barrera del lenguaje para varias de las personas que nos escuchan. No solamente el lenguaje en términos del inglés, sino en el lenguaje científico, técnico, que a veces uno tiene que decir, hijo, esto del core, del núcleo accumbens, ya no lo recuerdo, lo tengo que revisar. Y bueno, yo nada más 2 peticiones. Una, en el futuro pensar en algunas otras sesiones, porque obviamente esto amerita mucho tiempo, algunas Sí. otras sesiones donde hablemos también de la necesidad de la transición de estos hallazgos Sí. hacia la aplicabilidad para fines de diversos tipos, ¿no? Y por otro lado, un tema que creo que sigue teniendo importancia cardinal hoy en día, que cuál es el papel de muchas de estas sustancias en el tema de contaminantes o adulterantes, que hoy en día siguen siendo las más que frecuentemente encontramos y las lamentablemente muy asociadas a mortalidad. Los casos son varios en el país, en los países de las Américas, donde Sí. la gente por exposición por supuesto, como adulterante o contaminante sin que la gente lo sepa, pero a veces es una exposición muy corta e incluso puede tener un efecto tóxico muy, muy fuerte, ¿no? Claro que sí. Muy buen comentario, José Luis, y tienes razón. Tendríamos que ir viendo. La verdad es que a pesar de que es un área preocupante, tengo que admitir que la información que vamos teniendo como que es muy poquita, muy pobre, como que no sabemos que si la persona se intoxicó con el adulterante o con algo más, en fin, sí se establece un panorama difícil como de rescatar y poder decir, bueno, es esto y si presenta estos síntomas, hay que pensar que tiene, por ejemplo, fentanilo hasta no demostrar lo contrario, todo lo tratamos como tal. Yo creo que tienes razón, estos conceptos tienen que ser para la medicina traslacional, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo en la clínica nos puede ayudar a salvar una vida o nos puede ayudar a orientar a una persona para que tenga cuidado en lo que consume? Creo que tienes razón y hay que buscar aunque sea poca la información, hay que ponerla junta y hay que compartirla para que, pues a lo mejor así se provoca que otras personas, pero yo sé esto también, pues yo tengo esta experiencia que con lo que dices ya le encuentro cierto sentido o quiero apoyar. En fin, muy buen comentario, José Luis, te lo agradezco mucho y vamos a trabajar sobre ello. Carlos, el doctor Carlos Galicia quería comentar algo, por favor. Gracias, seré breve, porque el doctor José Luis hizo algún comentario que yo pensaba hacer, y solamente agregó 2, doctor Próspero, todos. La crisis por fentanilo en México sigue incrementándose. En estados como Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, no son centros de tratamiento, los anexos básicamente están reportando que las personas que reciben están reportando que han estado consumiendo diversas sustancias, sobre todo metanfetaminas contaminadas con fentanilo. Y yo me quedé otra vez impresionado con la imagen de la abstinencia que presentó, porque yo las veo diario, esas imágenes, diario, Sí. y no en la cárcel, en los centros de tratamiento. Y la forma en la que se controlan es muy a la mexicana, porque alguien inventó envolverlos en un cobertor, en una cobija, ponerles una almohada en la cabeza para evitar que se golpeen, y entonces pueden rodar libremente. Y es una forma bastante peculiar, pero que ha resultado muy efectiva y muy eficaz en el control del craving.
porque Pero no... eso es reducción de daño, ¿verdad, Sí, doctor? sí, obvio. Sí, sí. Y en los tratamientos residenciales también. Y es un comentario. Y el otro comentario, aparte de esto, que en México sigue creciendo el uso de fentanilo y los fallecimientos también, es que en los servicios médicos forenses de Nuevo León, de Baja California y de Baja California Sur, han estado reportando en un promedio entre 600 o 700 fallecimientos asociados al fentanilo. Entonces, esto va creciendo y va dando un impacto bastante importante sobre lo que tenemos que tener cuidado en términos del acercamiento hacia la población. El doctor Mondragón y Cal publicó hace 4 años, creo, o 5 años, ya no recuerdo muy bien, los primeros reportes que hizo sobre aguas residuales y el contenido de diversas sustancias, diversas drogas en las aguas residuales. Y obviamente lo que encontraba era la metanfetamina, pero también empezó a encontrar fentanilo. Eso en el capítulo de Aguascalientes a mí me impresionó muchísimo, pero no me impresionó tanto por la forma en la que las drogas se van moviendo en este país. Y por último, doctor, pues muchas gracias por las citas y muchísimas gracias por todo el factor de la aclaración de los factores neurofisiológicos que tienen que ver con el uso de opioides. Y tengo mucho material sobre los procesos y sobre todo con la importancia que tienen los receptores MU, que estoy impresionado por esa importancia que tuvieron. Muchísimas gracias. Ya me despido para no hacer más tiempo. Gracias. Un placer, doctor Galicia, y además a todos los que estén aquí presentes, conectados, les recuerdo, está la charla del doctor Galicia en YouTube para que la vean y complementen un poquito con la mía. La única intención, insisto, es responder algunas preguntas que se habían hecho sobre la parte de neurociencias, así como amplíanos un poquito lo que está ocurriendo en el cerebro, y eso es lo que traté de hacer. Pero digamos que la línea fundamental es la que nos dijo el doctor Galicia. Pues muy bien, Alejandra, creo que es todo por hoy, ¿verdad? Todo, sí, muchísimas gracias, Oscar. De verdad agradezco también mucho tu presentación, estuvo fascinante como siempre, y pues gracias a todos por su asistencia. Nos encontramos en el próximo semestre. Gracias a todos, gracias. Bye, José Luis, un gusto de verte. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.